Hola, soy Clara Mejías, vuestra tutora del trabajo fin de grado, y he grabado este vídeo para daros algunas ideas sobre cómo empezar a abordar esta fase final de vuestra carrera. Yo soy investigadora en arte y educación. Me dedico a realizar proyectos de investigación en este ámbito y tengo mucha experiencia en dirección de trabajos final de grado, así que estoy a vuestra completa disposición para lo que necesitéis. Podéis comunicaros conmigo a través del Telegram o también a través del correo electrónico, y si os interesa saber un poco más sobre mi trabajo, podéis consultar mi perfil en redes sociales. En primer lugar, deciros que el TFG es un trabajo diferente al que venís haciendo en la carrera, porque es un trabajo que tiene que demostrar todo lo que habéis aprendido durante estos años, tanto en las asignaturas como en vuestras prácticas. Así que es muy importante que no olvidéis esto, porque se valora muy positivamente que estos trabajos reflejen todos esos aprendizajes. Tenemos distintas modalidades. Estas modalidades también se pueden combinar. Podríamos hacer un trabajo de tipo teórico, como un ensayo, revisando las fuentes bibliográficas en torno a un tema que os guste, os interese, o una metodología. También podemos hacer un trabajo de análisis de un contexto real, un trabajo de investigación en el que observáis, podéis hacer entrevistas, podéis hacer grupos de discusión, pasar cuestionarios, un trabajo de campo en el que analicéis algo que os preocupa del sistema educativo. O también podéis hacer un trabajo en el que hagáis una propuesta de innovación, por ejemplo, podría ser una programación de aula que intente resolver alguna carencia que habéis detectado en el sistema educativo. Como os decía, estas tres modalidades se pueden combinar. Vuestro trabajo podría ser empezar con una parte teórica, un ensayo sobre un tema determinado, y luego un análisis en contexto de ese mismo tema aplicado al sistema educativo. También podrías incluso combinar las tres modalidades, empezar con un ensayo, continuar con un análisis del contexto y por último hacer una propuesta de innovación en base a lo que habéis analizado en ese contexto y en base a la fundamentación teórica. O también podréis hacer una modalidad en la que combinéis un ensayo teórico con una propuesta de innovación. Esto dependerá de vuestros intereses y de las características del contexto en el que estáis haciendo las prácticas. Aquí tenéis una posible estructura. Ahora a continuación voy a ir pasando punto por punto. Que sepáis que el trabajo tiene que llevar una portada y un índice y un pequeño resumen de 200 palabras aproximadamente, y después ya vendría lo que es el cuerpo del trabajo. Empezaríamos por una introducción y luego el resto de partes tendrían que ver con la modalidad que habéis elegido. Si es un ensayo, solo tendríamos fundamentación teórica. Si es un estudio de caso, que sería este análisis del contexto, tendría una fundamentación teórica y el estudio de caso. Si es esa modalidad que decíamos de propuesta de innovación basada en una fundamentación teórica y en un estudio de caso, pues tendría estas partes, todas estas partes que vemos aquí. Y si se trata de una propuesta de innovación sin estudio de caso, pues tendría su fundamentación teórica y la propuesta de innovación. Eso sí, muy importante, todos los trabajos tienen que acabar con un apartado de conclusiones, con una bibliografía y luego, pues si ha sido necesario, unos anexos. En total tiene que tener entre 30 y 40 páginas, incluyendo la bibliografía y los anexos. Ahora vamos a ir punto por punto. En la introducción yo os recomiendo que empecéis con un posicionamiento, que es un texto corto en el que de algún modo os presentáis y nos contáis vuestra experiencia anterior como docentes, si habéis estudiado otras carreras y un poco qué os ha llevado a decidir trabajar en educación. Es una manera de que quien lee vuestro trabajo sepa quiénes sois. El planteamiento del problema es eso que queréis solucionar con vuestro trabajo. Habéis detectado algo en el sistema educativo que no os gusta y queréis investigar sobre cómo transformarlo y cómo mejorarlo. Entonces os recomiendo que en un parrafito expliquéis en qué consiste ese problema y en un segundo párrafo cuál es vuestra solución, relacionado con una metodología en concreto sobre la que queréis investigar, o en el caso de las que hacéis la mención en arte, esta solución tendría que ver con utilizar el arte como una herramienta educativa.
En la justificación tenéis que explicar por qué es importante trabajar este tema. Estas imágenes que os pongo en la presentación, muchas de ellas son de mi tesis doctoral, en el que trabajé sobre cómo el arte puede transformar la experiencia hospitalaria de adolescentes que tienen problemas de salud mental. Entonces, bueno, en la justificación es brevemente explicar por qué es importante investigar este problema que habéis identificado, pero sin tampoco desarrollar cosas que desarrollaréis más adelante en el marco teórico, en la fundamentación teórica. Los objetivos, es muy importante que diferenciéis vuestros objetivos del trabajo, vuestros objetivos como investigadoras, de los objetivos educativos que puede tener una propuesta, una programación de aula. Estos son los objetivos o las preguntas de investigación que os planteáis al inicio del trabajo. Esas preguntas que vais a ir respondiendo a lo largo del trabajo. Habrá unos objetivos que tengan que ver con el apartado teórico, otros que tengan que ver con el estudio de caso y otros que tengan que ver con la propuesta de intervención. Aquí os pongo una lista para que veáis a qué tipo de objetivos me refiero. Luego iría a un apartado en el que explicáis cuál es la estructura por la que habéis optado, dependiendo de la modalidad. Como ya os he explicado, pues si solo tiene una parte teórica o si la parte teórica se combina con un estudio de caso o si al final viene una propuesta de intervención. Aquí explicáis brevemente cuáles van a ser los apartados que vais a desarrollar a continuación. Bueno, ahora os voy a explicar las distintas modalidades, estructuras que tendría en base a las distintas modalidades. El segundo apartado después de la introducción sería la fundamentación teórica. Este es común a todas las modalidades. Tanto si hacéis un ensayo como si hacéis el resto de modalidades, es importante que reviséis los antecedentes y las bases teóricas del tema que habéis elegido. En el caso del ensayo, esta fundamentación teórica se extendería a todo el trabajo y se convertiría en una revisión más en profundidad, comparando distintos autores y, bueno, se os exigiría mucho en esta parte, en este trabajo de biblioteca, por así decirlo. Yo no recomiendo que hagáis un ensayo puramente teórico porque es un trabajo bastante arduo y que difícil de compaginar con el practicum. En el caso del estudio de caso o el análisis de contexto, como hemos llamado anteriormente, el trabajo llevaría la fundamentación teórica, más corta, que hemos visto en el apartado anterior, y luego una investigación en la que observáis en el contexto algo que os interesa. Observáis, puede ser mediante la observación participante y el análisis personal, pero también haciendo entrevistas a profesores y profesoras, a estudiantes, haciendo grupos de discusión, pasando cuestionarios. Bueno, en definitiva, elegiríamos qué herramientas son las adecuadas para poder hacer el análisis de lo que os interesa. Por ejemplo, imaginad que os interesa mucho analizar el papel del espacio en el sistema educativo. Pues en la fundamentación teórica tendríais que hacer una revisión de la bibliografía sobre el espacio y como herramienta de aprendizaje, pero luego en este estudio de caso lo que haríais sería observar directamente el espacio, el uso del espacio en el centro educativo y podríais hacer entrevistas a los profesores y a las profesoras sobre cómo disponen el espacio, sobre los colores que se han utilizado para pintar las paredes, yo qué sé, sobre todos los elementos que os resulten interesantes. En la tercera modalidad, la propuesta de innovación, haríais una propuesta educativa en relación a lo que habéis detectado en las fases anteriores. O sea que haríais una fundamentación teórica sobre el tema, luego una observación en las prácticas, en el centro en el que estáis, y en base a esa observación habéis detectado unas necesidades, una carencia del sistema educativo y vais a proponer algo para transformarlo y para mejorar, hacer una mejora en base a vuestras observaciones y a lo que habéis estudiado en la bibliografía. Esa mejora puede tener formato, como os propongo aquí, de programación educativa. Imaginad que habéis detectado la falta de creatividad en el sistema educativo. Habéis estudiado la bibliografía sobre el tema y luego habéis analizado, yo qué sé, por ejemplo, los libros de texto de los estudiantes en el contexto educativo, en esa parte de estudio de caso anterior. Y en base a ese análisis decidís hacer una propuesta de innovación en la que planteáis actividades más creativas
que de algún modo están solucionando ese problema que habéis detectado. Entonces, esta propuesta de innovación podría tener formato de programación con unas unidades didácticas, aunque podría también ser una propuesta de innovación, imaginad en el tema del espacio que os decía hace un momento, pues una propuesta de mejora del diseño del aula en el que habéis estado con los estudiantes de prácticas. O sea, no siempre tiene que tener un formato de programación, pero si tiene este formato de programación tendréis que aplicar todo lo que sabéis en el diseño de programaciones y unidades didácticas. Bueno, y por último, el último apartado, el de las conclusiones, es el cierre del trabajo. Os recomiendo que redactéis en el punto 5.5 unas conclusiones retomando los objetivos de investigación que habéis planteado en la introducción, los volvéis a poner en el trabajo, los copiáis, los volvéis a pegar y vais contestando objetivo a objetivo, resumiendo qué es lo que habéis aprendido o lo que habéis alcanzado en cada uno de estos objetivos, si los habéis cumplido o no. También podéis añadir un apartado de limitaciones explicando en qué podríais mejorar vuestro trabajo una vez realizado y una prospectiva que sería las líneas de futuro que os ha abierto este trabajo, sobre qué cosas os gustaría trabajar en el futuro después de haberlo realizado. Ya sabéis que la bibliografía, para finalizar, tiene que estar realizada mediante las normas APA. Aquí tenéis algunos enlaces, pero hay un montón de información en Internet sobre cómo citar APA. Imagino que lo habéis hecho en la carrera, en los trabajos que habéis entregado. Y luego podéis añadir unos anexos, por ejemplo, si tenéis una documentación que habéis realizado o unas entrevistas y queréis poner la estructura de la entrevista y no habéis podido ponerla en el cuerpo del estudio de caso. Pues podéis añadir información siempre haciendo referencia a esa información de los anexos. Por ejemplo, si estáis hablando de el diseño del aula, en la que habéis analizado y queréis poner muchas fotografías de ese aula que no caben o que no veis que sea adecuado ponerlas en el texto del trabajo, las ponéis en anexos, pero en el texto de trabajo hacéis referencia y ponéis véase anexo número 2 y hacéis referencia para que quien está leyendo el trabajo sepa que en el anexo puede ampliar la información. Bueno, espero que estos vídeos os hayan sido de utilidad y a partir de esta información pues vamos a ir trabajando y ya me podéis hacer todas las preguntas y dudas que tengáis.